Buenos días, bienvenidos a la presentación de resultados del primer trimestre de 2022 de Colombiana. Les recuerdo que la presentación y los documentos se encuentran publicados en la página web en la sección Accionistas e Inversionistas en Información Financiera. En la parte inferior izquierda encontrarán el icono de interpretación donde podrán cambiar el idioma en cualquier momento. Tengan en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada y la podrán escuchar nuevamente en los próximos días. Estará publicada en la página web. Al finalizar, habrá un espacio de preguntas y respuestas. Para dar inicio, le cedo la palabra a la doctora María Lorena Gutiérrez, presidenta de Colombiana. Bueno, muy buenos días para todos. Mil gracias por acompañarnos a la presentación de resultados del primer trimestre de 2022. Me acompañan, como es usual, aquí en esta reunión el vicepresidente ejecutivo, el doctor Juan Carlos Páez, Gustavo Ramírez, vicepresidente de Inversiones, Julián Valenzuela, vicepresidente de Tesorería. Está José Ignacio López, el director ejecutivo de Investigaciones Económicas, y están también pues Adriana González, Adriana Navas y María José, que siempre nos acompañan en esta presentación de resultados. Yo creo que es muy importante, digamos, para los resultados de este primer trimestre, como ustedes saben, Colombiana está en los sectores más importantes de la economía, los que jalonan el crecimiento de la economía, y por lo tanto, digamos, estamos expuestos a, yo digo una frase muchas veces de que si al país le va bien, a Colombiana le va bien, y si a Colombiana le va bien, al país también le va bien, dado nuestra correlación tan alta, digamos, de los negocios donde invertimos en los sectores de infraestructura, gas, energía, hotelería y el financiero. Entonces, digamos, el tema de la economía del país es muy importante para nuestros análisis de los resultados financieros. Por eso le he pedido a José Ignacio, que pues todos conocen que es nuestro director ejecutivo, que haga una presentación sobre todo con una de las variables que pues inquieta tanto nacional como internacionalmente, que es la inflación, y pues que a nosotros también nos afecta tanto positivamente como tenemos algunos efectos negativos. Entonces, José Ignacio, bienvenido. Bueno, muchas gracias, María Elena, por la invitación. Un gusto a todas las personas que están en la conferencia conectados. Yo voy a tratar de ser muy breve. En esta diapositiva les quiero mostrar un resumen digamos, de nuestro view macroeconómico más importante. Lo primero es la economía colombiana sigue mostrando un buen momento, un buen impulso. Las cifras del primer trimestre, donde la economía creció de manera anualizada 8.5, 8.2, si se hace el cálculo con ajuste estacional y efecto calendario, pues muestran que efectivamente la recuperación económica sigue estando en proceso. Los indicadores líderes, como la demanda de energía, el indicador de transporte, hotelería, turismo, todavía muestran que Colombia está en un proceso de recuperación muy importante y que este año en buena parte se va a ver fortalecido varios de los sectores que se vieron afectados por la pandemia en la medida que la normalización continúa. Hacia adelante estamos viendo unos efectos adversos por el contexto externo. Como decía María Lorena, la inflación a nivel global es una de las variables más preocupantes. Nosotros desde el año pasado advertimos que estábamos quizás en un cambio monetario digamos, de estructura en la medida que estamos viendo unas presiones inflacionarias que se configuraban a nivel global. Ustedes pueden ver ahí nuestra gráfica, la gráfica superior derecha, cómo estamos ahora esperando una inflación cercana al 10%. Para ser puntual, nuestro último pronóstico es de una cifra de 9.8 entre un rango de 9.1 y 10.6, que muestra que todavía pues, en buena parte del año vamos a seguir experimentando esta presión inflacionaria como resultado de una inflación de alimentos mucho más fuerte, en relación a insumos más altos, problemas todavía en las cadenas logísticas internacionales. Ustedes pueden observar ahí en la gráfica inferior izquierda cómo nuestro pronóstico de inflación ha estado al alza y de hecho pues ha estado, digamos, más rápido, más acelerado que la media del mercado. El consenso de analistas ha estado siguiendo nuestro pronóstico. Ahora la media está cercana al 8.4, que fue nuestra proyección de marzo. Ahora el mercado de mayo espera un cierre en 8.4. Repito, nosotros con los últimos datos, sobre todo del índice de precios al productor,
y cálculos que hacemos de todavía el espacio que hay para que más insumos tengan o exhiban presiones al alza, pues estamos revisando nuestra cifra 9.8. En consistencia con eso, también estamos revisando al alza nuestra proyección de tasa de política monetaria. Ahí nos mantenemos en un rango del 8 al 9%. Si nuestro pronóstico de inflación se empieza a configurar, le vemos una mayor probabilidad, una tasa del 9% que una del 8%, pero pues probablemente en los próximos meses las decisiones del Banco de la República nos van a informar realmente en cuál de esos dos escenarios vamos a estar. Y pues en ese estado de cosas vamos a estar pensando en un segundo semestre con una dinámica económica disminuida o menos fortalecida, en el sentido que pues vamos a estar todavía exhibiendo una inflación alta y unas tasas de interés más altas. Entonces, pues ese sería el último bullet point que está en la diapositiva, y es que básicamente en el segundo semestre todavía esperamos algo de normalización, pero no esperamos unas tasas de crecimiento tan altas como las que vimos ni el año pasado ni durante el primer trimestre de este año. Y quedo atentos si hay alguna pregunta en la sección de preguntas y respuestas, y con eso sería por nuestro lado, María. Muchas gracias, José Ignacio. Si quieren, pasamos entonces a nuestros hechos más relevantes del trimestre. Realmente mostramos unos resultados financieros muy buenos que reflejan pues el dinamismo de lo que estamos hablando de la economía y de Corfi Colombiana. Nuestros activos en cifras consolidadas aumentaron un 13.9% si lo comparamos con el primer trimestre del año 2021, alcanzando 46.23 billones de pesos. Nuestro EBITDA tiene un crecimiento del 24.4%, alcanzando para el primer trimestre de este año 1.6 billones de pesos, y nuestra utilidad neta tiene un crecimiento comparado con el primer trimestre del año pasado de 25.8%, alcanzando una cifra de 658.608 pesos. En cuanto a hechos relevantes, quisiera mencionar varias cosas, pues espero que muchos de ustedes hayan recibido o que hayan visitado nuestro informe de gestión que está publicado en la página web, que resume todos los logros de la corporación y la estrategia Corfi Colombiana Sostenible durante el año 2021. En la llamada pasada de resultados, pues tuvimos la oportunidad también de contarles un poco sobre nuestros avances y logros durante el año 2021. Para este primer trimestre, pues mencionaría los siguientes hechos relevantes. El primero es que el 18 de marzo Promigas puso en funcionamiento el primer proyecto piloto de producción de hidrógeno verde y lo inyectó a la red de gas natural en Cartagena. Este es un hito muy, muy importante para Promigas y en general para todo el sector de gas natural en Colombia y Latinoamérica. El 22 de marzo pues, se realizó la asamblea de accionistas de Promigas, en la cual se aprobó un dividendo ordinario y extraordinario de 516 pesos por acción. En infraestructura, pues mencionaría muy buenas noticias. En el primer trimestre se hizo la entrega de 150 kilómetros de la vía del proyecto de 4G Villavicencio-Yopal. Yo tuve la oportunidad de ir a esa entrega, estuvo el presidente Duque, estuvimos con todos los directivos de Proindesa y se firmó el acta de terminación parcial también de la unidad funcional número 4 de Pacífico 1. Esto, y como lo verán más adelante cuando Gustavo detalle los temas de las inversiones, pues los avances en todas las concesiones de 4G va muy bien, llevamos un 86% al cierre de marzo. Y en general todas las concesiones de construcción han recibido una caja de 1.3 billones de pesos en este primer trimestre. Hotelería, que como lo hemos hablado varias veces, fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Estelar registró una ocupación de 65.5% en este primer trimestre, retomando lo que teníamos de ocupación antes de la pandemia. Esto es una muy, muy buena noticia y además estamos por encima del sector de lo que se publica, digamos, de la ocupación,
que el sector llegó al 57% y Estelar llegó al 65%. También hemos venido trabajando en una estrategia importante de posicionamiento de marca en Estelar y de renovación de restaurantes. Como les decía, avanzamos en la definición de todos los criterios de ASG, o sea, ambientales, sociales y de gobierno en todas nuestras inversiones. Y una cosa que es muy importante para nosotros, la Junta Directiva de Corfi Colombiana aprobó nuestra estrategia de gestión de cambio climático. Yo creo que este es uno de los retos que tenemos dentro de Corfi Colombiana y dentro de todas nuestras inversiones, de identificar los riesgos por cambio climático y todas las oportunidades, tema que les estaremos contando durante todo el año 2022, pues por la importancia que esto significa para nosotros. Trabaja, ¿aló? Trabajamos también, pues estamos trabajando mucho con los grupos de interés y pues una cosa que estamos muy contentos es que lanzamos el premio de Corfi Colombiana Sostenible dirigido a los 16.000 proveedores que tenemos en Corfi Colombiana y en todas sus empresas y filiales. Y pues la idea es fomentar, digamos, todas las iniciativas en sostenibilidad de nuestros proveedores. En este momento, pues estamos motivando y que los proveedores inscriban sus iniciativas y pues esperamos en menos de 2 meses estar dando resultados sobre este premio. Ya para terminar, en el siguiente slide simplemente quiero contarles que hemos hecho un gran esfuerzo por consolidar la información de nuestros criterios de ASG, tanto de Corfi Colombiana como de sus filiales y sus empresas. Ustedes pueden tener acceso a toda la información de todos nuestros temas de emisión de huella de carbono, de los diferentes indicadores ambientales, sociales, de todas nuestras inversiones sociales y de todos nuestros indicadores de gobierno corporativo. Esto lo encuentran en nuestra página web, en la sección de sostenibilidad e impactos ASG. De verdad los animo a que entren y visiten, porque hemos hecho un gran esfuerzo por consolidar todas estas cifras de ASG en todas nuestras empresas, inversiones y así Corfi Colombiana. Ahora le quiero dar la palabra a Juan Carlos Páez, que les va a mostrar rápidamente los resultados de nuestro primer trimestre, nuestros resultados financieros. Bueno, Lorena, muchas gracias. Saludo a todos los asistentes. Como ven ustedes en la presentación, cambiamos los cuadros numéricos por esta escalera que muestra de una manera gráfica la evolución de los resultados del estado financiero de la corporación en su conjunto como estados financieros consolidados. Como María Lorena dijo, crece de manera importante el resultado total, que pasa de 658.623 millones de pesos a 876.700 millones en este primer trimestre del año 2022, de los cuales 658.608 corresponden a utilidad controlante contra los 523.400 millones de pesos que mostrábamos hace un año. En la primera parte del cuadro que ahora volvemos a ver, mostramos los crecimientos que frente al año pasado del margen bruto del sector real arroja. Recordemos que todas estas cifras están en el informe escrito de resultados financieros. Es un documento, lo conocen ustedes bien, con todos los detalles por sector. Y allí se ven las particularidades de cada uno de los sectores en los que la corporación tiene inversiones. En especial, aquí lo que queremos mostrar es que este crecimiento del margen bruto del sector real, que es equivalente al 20%, o sea, 246.170 millones de pesos en el primer trimestre del 21 y primer trimestre del 2022, muestra aportes adicionales del sector de infraestructura en 56.000 millones de pesos, ajustando 436.000 en el trimestre. Energía y gas aporta 133.867 millones de pesos más que lo que hizo hace un año, llegando a 185.914 en el trimestre.
Hotelería también tiene un muy buen desempeño, aporta 43.134 millones de pesos más, eh, pasando de negativo, como les mostrábamos hace un año, a una cifra de 5.169 positivos. Agroindustria también sigue mostrando un excelente desempeño y es así como aporta 11.479 millones de pesos adicionales a lo que hacía hace un año. Y no solamente es bueno este resultado consolidado por del margen bruto del sector real, sino vean ustedes que en todos los ámbitos del estado financiero hay aportes adicionales frente a lo que mostrábamos hace un año. El negocio financiero, visto como tal, aporta 32.000 millones de pesos más. El método de participación de las filiales, de las subordinadas, aporta casi 34.000 millones de pesos más. Esto obviamente también ayudado por una mayor distribución de dividendos. El gasto financiero aporta una cifra positiva, en este caso de 33.000 millones de pesos, y obviamente tenemos el efecto de un mayor impuesto por 122.915 millones de pesos para un total de 388.000 millones de pesos causados en este primer trimestre de 2022 para llegar a la cifra que mencionamos al inicio de mi exposición. La siguiente gráfica también es una gráfica nueva que pretende compartir con ustedes la diversificación en este fondeo consolidado. Esta estructura de estados financieros, como ustedes saben, es sencilla, cuenta con una definición, es totalmente coherente con la definición de modelo de negocio de cada uno de los sectores. Y ven ustedes que mientras que los activos crecieron un 14%, el patrimonio lo hizo al 10%, el pasivo creció al 16%, en lo que tiene que ver con el agregado entre créditos, bonos y depósitos del público, crecimos solamente 13%, y se ve de manera interesante cómo en el sector de energía y gas tenemos una evolución muy estable de este apalancamiento, solamente crece 5.7%. Infraestructura crece sí 20%, claramente asociado con las necesidades de capital que este sector requiere en el tramo de construcción. Vemos la holding, que es fundamentalmente el negocio financiero manejado por la corporación directamente, crece año a año un 44%, pero esto es asociado con las necesidades y las estrategias de liquidez que desde la tesorería se maneja. En los otros sectores, pues ahí es más una disminución del orden del 17%. En la parte de abajo vemos cómo está diversificado este apalancamiento de la corporación. El 29% corresponde a depósitos con el público, 42% a operaciones crediticias y casi el 30% corresponde a emisiones de bonos normalmente de largo plazo. En términos de los tipos de interés, un altísimo porcentaje, 40% es tasa fija, un porcentaje importante también lo es el IPC y el IBR, fundamentalmente, y en lo que tiene que ver con monedas, tenemos un 68% en moneda local y el restante en moneda extranjera. Entonces, insisto, una estructura de fondeo juiciosa que obviamente responde a la evolución de los mercados, pero muestra la visión de largo plazo y la estructuración de los proyectos de la corporación. Esto es todo lo que tenemos para mostrar en el sector financiero. Entonces, cedo la palabra ¿A Julián? No. a Julián para el tema de tesorería. Ok, buenos días para todos. En este trimestre, en general, tuvimos un contexto bastante adverso con respecto a las tasas de interés. En general, tuvimos un incremento importante de la inflación, debido a toda la neutralización o normalización de la política monetaria del Banco de la República. Y adicionalmente, tenemos las tasas de captación en general del mercado también subiendo. Me refiero a los spreads contra los índices. Con este contexto, nuestro objetivo en general fue mantener nuestros estándares de liquidez. Terminamos con unas captaciones de 10.5 billones.
con el 54.2% de captaciones a largo plazo, dentro de los cuales bonos con un 9.6% y CER con el 44.6%. Las captaciones de largo plazo terminamos con 5.6 billones, manteniéndonos contra el anterior trimestre, contra lo que fue el cierre del año con respecto a la evolución. Y con respecto a las tasas, el incremento de las tasas comparado con el IBR y con la inflación subió 293 básicos, el IBR, la tasa de intervención de República subió del 3% al 5%, subió 200 básicos, y nuestras captaciones pasaron de un 6% a un 7.3%, incrementándose 130 puntos básicos. Por último, el indicador de doble apalancamiento se mantuvo en el orden de los 136%. Eso sería todo, María Lorena, por el lado de tesorería. Muchas gracias, Julián. Entonces, si les parece, pasamos al informe sobre la gestión de nuestro portafolio de inversiones que la va a hacer Gustavo Ramírez. Muchas gracias, buenos días a todos. A continuación vamos a mostrar de manera resumida el desempeño de nuestras empresas durante este primer trimestre. Tal vez antes de empezar, de manera general, pues tendríamos que decir que este semestre se caracterizaron básicamente por tres situaciones. La primera, como mencionó José Ignacio, y es que seguimos sintiendo una demanda vigorosa en todos nuestros sectores. Como vamos a ver, las variables operacionales siguen creciendo de una manera fuerte. Tal vez para tener en cuenta a los que les gusta hacer comparaciones con el año anterior, tengamos en cuenta que en el 2021 la Semana Santa, la mitad pasó en marzo y la mitad en abril, mientras que en este año fue ya entrado abril, eso para hacer comparaciones de trimestre con trimestre. Y los otros dos elementos que afectan significativamente los resultados y de manera positiva. De un lado está la inflación, como veremos, tenemos una posición en nuestros negocios que hacen que mayores inflaciones tengan un efecto positivo en el negocio. Y por otro lado, la gran volatilidad en ciertas variables de mercado y una presión sobre los costos. Con esto en mente, entremos en detalle y miremos primero el sector de infraestructura. Aquí vemos el desempeño del EBITDA, que muestra un crecimiento significativo del 14% con respecto al mismo trimestre del año anterior y también al último trimestre del año pasado. Y aquí tal vez hay varias cosas importantes que mencionar. De un lado, acá se ve el mayor efecto que tenemos por el aumento en la inflación. Como ustedes saben, los ingresos de las concesiones, tanto los peajes como las vigencias futuras están indexados a la inflación. Y dado que ya estamos en una etapa donde los costos se hicieron, pues el mayor nivel de inflación se refleja fundamentalmente en mayores ingresos, lo cual pues obviamente mejora el negocio y eso es lo que recoge este efecto en los resultados. Y por otro lado, puntualmente, ya al terminar la obra, tenemos en ciertas carreteras una entrega anticipada de tramos importantes y en este trimestre, especialmente el proyecto Villavicencio-Yopal hizo una entrega anticipada de 150 kilómetros de la obra, que en total son 230, lo cual anticipa los ingresos y por lo tanto también tiene un efecto significativo en resultados. Esas dos variables de manera conjunta explican este resultado tan significativo. En cuanto a variables operacionales, aquí queremos resaltar fundamentalmente, de un lado, los niveles de avance para hacerle seguimiento a corte de marzo. La obra de Cherjara Fundadores en nuestra concesionaria Villavicencio Coviandina está prácticamente terminada ya al 98%. El proyecto Pacífico 1 ya llega al 87% y Villavicencio Yopal al 72%. En el lado derecho de la gráfica queremos mostrar una información que puede ser importante, y es, dado el cambio ya de etapa de construcción-operación, como hemos venido explicando desde el principio de estos proyectos, la característica de estos negocios es que al principio requiere una inversión de caja y por el modelo de negocio hemos tenido una
unos resultados en la utilidad muy positivos. Lo que va a pasar de ahora en adelante es que pues, se termina la etapa de construcción y bajan esos resultados en el estado de resultados, pero empezamos a generar caja. Entonces lo que mostramos en estas barras de la derecha es la caja que ya está siendo generada, que está recibiendo las concesiones de cada uno de esos proyectos. En total, pues ya al cierre del primer trimestre, hemos recibido casi $1,5 billones de ingresos en los 3 proyectos. En el siguiente slide mostramos el comportamiento del tráfico. Como ustedes ven, en los 3 primeros meses del año tienen niveles muy superiores al del año anterior, más del 12% superiores, mostrando el dinamismo de la demanda. Y esto se refleja en prácticamente todas nuestras concesiones. Pasando al sector de energía, también con un resultado muy positivo, fundamentalmente esto es Promigas, el EBITDA consolidado que es de 31% con respecto al de un año antes. Aquí tal vez lo importante y lo que explica este gran resultado fundamentalmente es el gran desempeño del negocio de distribución que se ha recuperado de una manera significativa con respecto al del año pasado, que todavía tenía efectos de la pandemia. También tenemos un efecto por la tasa de cambio. Como ustedes recuerdan, hasta junio todavía tenemos los ingresos de transporte atados a la tasa de cambio y por supuesto una devaluación mejoran esos ingresos. Y queremos destacar lo que ya se mencionó, que es muy importante, no en los resultados de este trimestre, pero sí hacia adelante, y es la puesta en funcionamiento del primer piloto de producción de hidrógeno en Promigas, que seguramente será el futuro de nuestro negocio en los próximos años. En la página 16 vemos algunas variables operacionales que simplemente confirman lo que mencioné antes, donde se ve el crecimiento del negocio de distribución, sobre todo, y quiero concentrarme en la última gráfica de arriba a la derecha, donde se ve el número de usuarios que crece el 9%, y esto es especialmente significativo en las empresas de distribución de Promigas en Perú, que son las que explican gran parte de este crecimiento. Y por otro lado, abajo, donde se ve el volumen de gas, pues también se ve un crecimiento significativo en esos primeros 3 meses del año con respecto al mismo periodo del año anterior. En el sector de hotelería, las noticias son muy buenas. Después de lo duro que nos dio la pandemia por el cierre de la mayoría de los hoteles, como mencionamos desde hace 6 meses, al final del año pasado, se ha recuperado de manera significativa. Tuvimos una muy buena época de vacaciones al final del año pasado y ese nivel se mantuvo en este primer trimestre del año, llegando a ocupaciones no solamente de prepandemia, sino incluso máximos históricos de niveles entre el 60 y 70%. Eso explica ya, pues primero, definitivamente evitas y resultados positivos, pero además crecientes y muy vigorosos, como se ve en el cuadro de arriba. Y abajo, pues simplemente las cifras de ocupación que señalé anteriormente. Y finalmente, en nuestro sector de agroindustria, donde vemos primero unos resultados importantes, es destacar el buen desempeño que han tenido el precio de todos nuestros cultivos en este primer trimestre, con crecimientos importantes con respecto al año pasado, explicado pues fundamentalmente por el aumento de precios a nivel internacional. Entendemos que pues esto es temporal y probablemente no será sostenible en el largo plazo, pero sí ha sido este pico y esta volatilidad de precios más prolongado de lo que esperábamos, y especialmente en el caso de la palma, pues están en niveles históricos que combinados con el efecto de la tasa de cambio, pues dan unos resultados excepcionalmente buenos en Unipalma. Y finalmente, en el sector financiero, tanto nuestra fiduciaria como Casa de Bolsa han tenido resultados muy importantes también este primer trimestre, aprovechando el gran movimiento en los mercados y aprovechando oportunidades de mercado, tanto en el corto plazo como como negocios de mediano y largo plazo, y eso se ve en los resultados que se muestran en las barras de la derecha abajo,
tanto en los resultados de Casa de Bolsa como la fiduciaria, que han crecido casi que triplicándose con respecto a los del año anterior. Hasta aquí de manera resumida el resultado de las inversiones. Ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Entonces, ¿quién? Adriana maneja las... Sí, si tienen preguntas, ponen el icono de la mano y les damos, le abrimos el micrófono para... Ya, el micrófono listo. ¿Y él puede hablar? Sí, Rodrigo, ya abrimos el micrófono. Hola, Rodrigo. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y felicitaciones por los resultados. Yo quisiera hacerles un par de preguntas y la primera está relacionada precisamente con lo que mencionaba Gustavo de los avances en algunos proyectos y la liberación de caja que ya se empieza a ver mucho más fuerte. Quisiera entender cómo planean utilizar estos recursos, entendiendo pues que aún no han sido adjudicatarios de nuevos proyectos, por lo menos en lo que respecta a 5G, y si de pronto esto podría también llevarlos a considerar cambiar, digamos, un poco, modificar la política de pago de dividendo en acciones o incluso pensar en una posible recompra de acciones. En ese sentido, también quisiera entender si están planteando, entendiendo el avance de los proyectos, empezar a hacer cash outs, sobre todo pues aquellos que ya llevan un avance tan importante, y si también en infraestructura han tenido algún avance con la ANI respecto a Covimar. Y mi última pregunta sería si tienen alguna expectativa en materia de indicador de doble apalancamiento para 2022. Muchas gracias. Bueno, muchas preguntas. Primero que todo, digamos, nosotros seguimos buscando proyectos de infraestructura, eso es, digamos, lo más importante, y venimos pues trabajando en general, analizando los proyectos de 5G que están, que han salido, que se han adjudicado. Nosotros los hemos estudiado, no nos presentamos por diferentes razones, pero pues ahora también estamos estudiando el que está en periodo en periodo de pliegos, que es Buga Buenaventura. Con respecto a Covimar, pues estamos trabajando con la ANI, pues la buena noticia es que logramos aclarar el tema de la licencia ambiental con la Autoridad de Licencias Ambientales, pero vamos a ver, ustedes saben que nosotros tenemos ahí un tribunal de arbitramiento con la ANI, entonces pues hasta que no miremos, porque es una carretera que ya debería estar terminada porque su periodo de construcción fue hace más de 5 años. En la medida en que avancemos en algo, pues les estaremos contando. La otra pregunta fue el tema de cash outs, pues básicamente es parte de nuestra estrategia también. Por ahora no tenemos una decisión tomada, pero estamos analizando tanto los avances de las carreteras como el momento de hacer ese cash out. Y seguramente, pues nosotros somos una holding de inversiones y pues parte de todos los recursos los necesitamos para nuevas inversiones y nuevo CAPEX. Que también podríamos incluir en el tema de pago de dividendos en un futuro, con dividendos en caja, que está dentro de nuestros escenarios, pero son decisiones no tomadas. Todo depende de cómo avanzamos con el tema de proyectos, con el tema de los cash outs y con el tema pues, de las inversiones que necesitamos en los próximos años. Y por último, preguntaron del doble El apalancamiento. doble apalancamiento, pues nos hemos movido entre la cifra que tenemos hoy, máximo 140%, y la idea es no retar en demasía ese indicador que es tan importante para este tipo de empresas. Creo que todas quedaron, Rodrigo, sí. Sí, María Lorena, tal vez lo único es posibilidad de contemplar una recompra de acciones con los recursos que van a empezar a recibir, si es algo que hayan ya empezado a conversar o no es una estrategia, por lo menos de corto plazo. Por ahora no es una estrategia a corto plazo, entonces no la hemos analizado. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta, Estefanía Mosquera. Estefanía, ya te abrimos el micrófono. Hola, Estefanía.
Yo tengo dos preguntas. La primera pregunta es en el sector de energía y es si nos pueden dar un update de lo que ha pasado con el gasoducto de Jobo Transmetano y el proceso de Open Season y digamos cómo están viendo la perspectiva de este proyecto. Y la segunda pregunta tiene que ver con infraestructura y es que digamos que en la presentación mencionaron que em, el margen bruto estuvo favorecido por la mayor inflación, pero sí quisiera entender un poco con mayor detalle eso porque vimos un decrecimiento bien importante año a año en los costos y considerando el aumento de los costos de los insumos de construcción, quisiera entender esa dinámica, sobre todo entendiendo que pues deberíamos tener un margen de construcción un poco estable. Muchísimas gracias. Bueno, si quieres yo contesto la primera y le doy la palabra a Gustavo sobre el efecto de la inflación también en los costos y en nuestros márgenes de construcción, pero nosotros decidimos con Promigas es suspender el Open Season porque Canacol abrió fue una convocatoria para buscar quién podía hacer la construcción del gasoducto con un contrato boom de transporte también. Y lo que hicimos fue presentarnos a esa convocatoria privada de Canacol, que ustedes han visto por información pública de Canacol que se presentaron 3 o 4 empresas dentro de las cuales está Promigas. Tenido varias reuniones los equipos técnicos, digamos, para solucionar algunas inquietudes o preguntas que ha tenido Canacol. Por ahora, entendíamos que iban a tomar la decisión esta semana, pero creo que la han aplazado por unas semanas o una semana más o varias semanas, todavía no tenemos claro, pero estamos súper pendientes, Estefanía, ese proyecto nos interesa mucho. Por lo tanto, pues nos presentamos y estamos compitiendo en eso y una vez pues tengamos algunos avances, pues les estaremos contando. Y pues Gustavo, lo de los costos. Sí, en el sector de infraestructura, pues básicamente en teoría pues la inflación debería, un aumento de la inflación debería aumentar o tener impacto en los costos y en los ingresos. El tema puntual es que en el momento en que estamos en nuestros 3 proyectos, pues gran parte de los costos ya se ejecutaron, porque básicamente la inversión pues se ha hecho en los últimos años a los precios que se hicieron. Es decir, que ahora el efecto real de la inflación es mayor y muy significativamente mayor en los ingresos. Es probable que haya algún efecto en los costos, pero cuando ya van niveles de ejecución del 80 o 90%, pues en el peor de los casos, ese efecto de la inflación será sobre ese pedacito que falta de 10 o 15%, mientras que el efecto de la inflación, pues virtualmente sí es en el 100% de los ingresos, que como ustedes saben, todos los ingresos de estas concesiones, peajes y vigencias futuras están atados a la inflación. Entonces, efectivamente vamos a recibir más ingresos que van a aumentar más de lo que están aumentando los costos que quedan. Entonces, eso a grandes rasgos es lo que explica que el efecto neto de la inflación sea positivo y sea muy positivo, tanto en el PIG como será en caja en la medida en que en el futuro se empiecen a recibir esos ingresos. Perfecto, muchas Finalmente, gracias. y finalmente tenemos una pregunta de Juan Camilo Daudes de Valores Bancolombia. Hola, Juan Camilo. Juan Camilo. Días. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. No, ya varias de las preguntas que iba a hacer las han respondido. Yo solamente quería hacerles una pregunta puntual sobre el tema de las entregas anticipadas en Villavicencio, Yopal y Conexión Pacífico 1. Más o menos, ¿cuál es el orden de la magnitud de ingresos que dejaron estas entregas anticipadas? Alrededor de 130